Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bueno, en realidad no sé si es muy periodístico lo mío, pero lo quería felicitar porque nos habíamos quedado un poco con el sabor amargo que decía que el maquinista era el único imputado o el único responsable hasta ahora de la tragedia de Barrio Las Playas después de la explosión que costó la vida a dos personas. Ayer hubo medidas muy importantes que están reflejadas en el diario de hoy, pero que queríamos compartir también con la audiencia de la radio del centro del país. Estaba acusado, como decíamos, ese operario, pero ahora también sus jefes. ¿Cómo es el tema, fiscal Bocio? Bueno, buen día. Sí, bueno, yo le agradezco. Obviamente, como dice usted, a quedarse, como dice el dicho, con la brocha corta, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en base a las distintas medidas que se fueron llevando y que, bueno, usted que también el periodismo se ha encargado de difundir, como allanamientos aquí en la ciudad de Villa María, en Córdoba capital. Se secuestró documentación importante, equipos móviles, computadoras, y con los testimonios que hemos recabado, es decir, reunimos un material probatorio importante que nos permite fundamentar, digamos, esta conducta típica que le hemos, digamos, imputado y notificado en el día de ayer al ingeniero Vicente Cosiolo, jefe de la obra, al ingeniero Juan Manuel Albornoz, y la ingeniera Ornella Emil Sechialva, ambos a cargo de la oficina técnica de la obra, y del capataz general Miguel Toniato, quienes concurrieron acompañados de sus respectivos defensores, y se les notificó acá personalmente a la Fiscalía la imputación como supuestos coautores del delito de estrago culposo agravado, artículos 45 y 189, segundo párrafo del Código Penal. Fiscal Decir, Bocio, ese delito del estrago culposo agravado, ¿qué penas tiene estipulada en el código? y tiene estipulada hasta 5 años, el artículo 189, hasta 5 años de prisión. O sea, tiene desde, digamos, de un mes a un año, que sería el estrago simple, y en el caso de ser agravado, como en este caso, obviamente tiene una pena que puede llegar hasta los 5 años de prisión. Obviamente que, bueno, es decir, la investigación continúa, tenemos medidas probatorias pendientes, otras que estamos analizando, es decir, estamos analizando la documentación conjuntamente con los equipos técnicos, la Policía Judicial de Córdoba, la DIO, que es la Dirección de Investigación Operativa Especial, que obviamente, digamos, lleva tiempo el análisis de computadora, de aparatos telefónicos y, reitero, de numerosa documentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación no está terminada, ni mucho menos, sino que hay que continuar y, obviamente, en base a la prueba se irán tomando las medidas que corresponden. Uh-huh. Para el caso del operario Leonardo Fabián Gamero, de 38 años, no quiero para nada vulnerar ningún secreto del sumario ni nada por el estilo. Está más o menos establecido que obedecía órdenes, por así decir, que trabajó en base a las órdenes recibidas, que hizo lo que más o menos le daban a entender que tenía que desplazar esa máquina. Yo la semana que viene, nosotros vamos a hacer otro acto procesal importante que se conoce como las declaraciones indagatorias, donde a cada uno de ellos, nosotros en el hecho, obviamente, como bien usted me decía en la pregunta, le vamos a decir qué es lo que se le está imputando, o sea, cuál es la conducta típica que se le está imputando. Pido disculpas, pero digamos, no puedo decirlo antes porque obviamente estaría vulnerando ese secreto. Usted decía de decir antes a la prensa lo que yo le tengo que decir a ellos, y ellos en base a eso, obviamente por consejo de sus defensores, declarar lo que ellos estimen pertinente o abstenerse de hacerlo. No obstante, atento a la figura
que se le enrostra del 189, obviamente que estamos hablando de accionar o comportamientos negligentes, ¿no? Es decir, no cumplir con determinados procedimientos propios de una obra de esta envergadura, como así también con medidas de seguridad que son aconsejadas, ¿no? En el marco de las obligaciones que le son propias a cada uno, ¿no? Más aún en el caso de los profesionales. Pero bueno, es decir, luego de este acto procesal que nosotros vamos a tener la semana que viene, obviamente que vamos a analizar en base a sus declaraciones o no, la situación de cada uno. En el caso de Gamero es para analizar su situación, obviamente. Yo vuelvo a preguntar y por supuesto que si no corresponde responder en este momento a esta pregunta, usted me lo dice y se entiende absolutamente. Se hablaba al comienzo de que existe una medida, existe un nivel al cual debe estar enterrado el caño de gas. No sabemos si se cumplía con esa profundidad, ni tampoco si, como se recomienda, excavar con una pala y no con una pala mecánica. Sí, está bien su pregunta. O sea, el tema de que si el caño está o no, digamos, es para ver, pero a ver, digamos que usted lo está diciendo en la segunda parte, es decir, cuando se está trabajando en una obra, es decir, primero, se supone que la empresa, es decir, los técnicos sabían que ahí pasaba el gasoducto, obviamente, ¿está? Entonces, máxime aún cuando usted está trabajando y llega a una calle pública, como en este caso donde hay viviendas al frente, se supone que puede haber o tuberías, caños de agua, cables de alta tensión, puede haber fibra óptica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace siempre es pedir las interferencias, es decir, se le pide a las empresas, es decir, EPE, Ecogas, si allí existen cables, si existen caños, etcétera. Pero, obviamente que el cateo se hace con pala y a mano. Se hace con pala y a mano y no con una retroexcavadora en ese lugar. Es decir, por eso estamos hablando de cuestiones técnicas, cuestiones de procedimiento, que es todo lo que estamos analizando. Nosotros también, a través de nuestros profesionales, obviamente Policía Judicial, y en base a eso nosotros vamos a establecer la conducta de cada uno. Fiscal René Bocio, muchísimas gracias y bueno, así como el periodista puede ser crítico, también está bueno que el periodista sepa reconocer cuando las cosas se hacen bien y las últimas medidas nos hacen respirar ese aire de justicia que nos gusta, así es que corresponde la felicitación y a seguir trabajando, que nos da ánimos a los ciudadanos de contar con funcionarios que se ocupan. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, gracias por sus palabras y bueno, obviamente que es nuestra función, tenemos que dar todo, porque bueno, son hechos siempre importantes, donde hay involucradas las personas, el ciudadano común, como usted lo dice, y bueno, tenemos que ser condescendientes con el cargo que nos ha honrado, es decir, que nos han honrado, ¿no? Así que bueno, a disposición y bueno, cualquier novedad vamos a estar en contacto seguramente.